Para la exploración abdominal vamos a necesitar que nuestro paciente esté recostado y tenga descubierta la región abdominal. Para poder llevar a cabo una buena exploración vamos a necesitar dividir el abdomen en 4 o en 9 cuadrantes. Para esto necesitamos tener ciertas regiones anatómicas que nos ayuden a delimitar estos cuadrantes. Primero vamos a trazar una línea transversal inferior sobre las crestas ilíacas y una superior sobre el reborde costal por debajo. Posteriormente, para limitar los laterales, nos vamos a ir a la línea clavicular media y trazar una línea imaginaria hasta la línea inguinal media de los dos lados. Y de esta manera vamos a tener nuestros 9 cuadrantes donde vamos a ubicar los diferentes órganos y estructuras que vamos a explorar. Una vez que tenemos trazado en la región abdominal los 9 cuadrantes, ahora sí vamos a ubicar las estructuras. En el hipocondrio derecho tenemos el lóbulo hepático derecho, la vesícula biliar, parte del riñón derecho, la glándula suprarrenal y el ángulo hepático del colon. En el epigastrio tenemos el estómago, duodeno, páncreas, parte del hígado, la aorta y la vena cava inferior. En el hipocondrio izquierdo tenemos el vaso, la cola del páncreas, el ángulo esplénico del colon y el polo superior del riñón izquierdo. En el flanco derecho vamos a encontrar la parte del riñón derecho y del colon ascendente. En mesogastrio o la zona umbilical vamos a ubicar la porción inferior del duodeno, intestino delgado, aorta y vena cava inferior. En el flanco izquierdo tenemos la parte del riñón izquierdo y del colon descendente. En la fosa ilíaca derecha tenemos el ciego, el apéndice, extremo inferior del ilion, ovario, la desembocadura del uréter y canal inguinal. En el hipogastrio tenemos el útero, la vejiga y el colon sigmoides. Y por último tenemos la fosa ilíaca izquierda, donde encontramos el colon sigmoides, la desembocadura del uréter, canal inguinal y ovario. Sí. Después del interrogatorio, lo primero a realizar en la exploración física es la inspección. Se pone al paciente en decúbito supino, aunque se puede inspeccionar también al paciente desde que está de pie o sentado. Además de esto, se le pide al paciente que coloque los brazos extendidos y pegados a sus costados. El médico se coloca del lado derecho del paciente y se descubre la zona abdominal, de preferencia desde el sifoides hasta el pubis, para poder inspeccionar en su totalidad el abdomen. Se le pide al paciente que se relaje, aunque en un paciente con abdomen agudo le será difícil relajarse. Igual notaremos inquietud, sudoración y palidez en pacientes con un posible choque. Se divide al abdomen en 4 cuadrantes tomando como referencia la cicatriz umbilical, creando una línea vertical y una línea horizontal, dividiendo en cuadrante superior derecho e izquierdo y cuadrantes inferiores derecho e izquierdo. También se puede dividir en 9 regiones, creando 2 líneas verticales a partir de la línea media clavicular, derecha e izquierda, y creando 2 líneas horizontales, una de una cresta ilíaca a otra y otra de un borde inferior costal a otro, creando las 9 regiones de hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho y flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha e izquierda y la región de epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Una vez dividido el abdomen de esta manera, vamos a valorar los tipos de abdomen o las formas del abdomen. Generalmente tendremos en un adulto masculino un abdomen cilíndrico aplanado de manera anteroposterior. En la mujer tendremos un ensanchamiento en la parte inferior y en los niños pequeños podremos tener un abdomen un poco más globoso. Lo normal fisiológicamente es un abdomen plano, que se verá en pacientes delgados, aunque patológicamente también se podrá ver en pacientes con un abdomen agudo, que tengan un abdomen rígido o en tabla, que tengan un abdomen doloroso. Este dolor se puede exacerbar al toser, lo que también podría exacerbar hernias. En el abdomen doloroso podríamos pedirle al paciente que apriete los músculos abdominales, indicando tal vez un dolor más parietal que visceral. Este sería el signo de Carnet. Y también podríamos observar un dolor que vaya de flanco derecho o izquierdo hacia la zona periumbilical, que nos hablaría de una apendicitis, y este sería el signo de Jacob. Dentro de los tipos de abdomen mencionamos aquí el abdomen globoso, que es un abdomen con un aumento anteroposterior en forma de globo, que como decíamos se puede ver normalmente en niños muy pequeños o en pacientes embarazadas que van en los últimos meses de este embarazo. Patológicamente se podría ver en pacientes con ascitis de una reciente aparición. Otro tipo de abdomen es el abdomen en batracio,
el cual es un aumento lateral, es decir, que el abdomen se desborda hacia los laterales. Este nos podría indicar ascitis con una mayor evolución que en el caso del abdomen globoso. Otro tipo de abdomen es el abdomen excavado, el cual se da en pacientes nutridos. También tendremos el abdomen en delantal, el cual se verá en pacientes obesos. Debido a la laxitud de su piel, se desbordará el abdomen hacia el pubis. También lo podremos notar en pacientes que han bajado recientemente de peso. Otro tipo de abdomen será el abdomen prominente, que se verá generalizado en pacientes con sobrepeso, o podremos notarlo asimétrico, pues en la inspección también debemos valorar la simetría o asimetría del abdomen. Teniendo un abdomen prominente en la parte inferior, podemos pensar en tumores de ovario, en un globus vesical o en un embarazo de reciente inicio. Teniendo una prominencia superior, podremos pensar en visceromegalias, ya sea hepatomegalia, esplenomegalia o un aumento del contenido gástrico. Incluso podríamos tener prominencias localizadas en el caso de tumores o hernias que, como decíamos, se pueden exacerbar con las hernias. También podremos tener una distensión asimétrica del abdomen que nos indicaría un volvus sigmoideo, hablando del signo de Bayer. En este caso tenemos un paciente con un abdomen plano que no se ve rígido ni doloroso. Después pasamos a la coloración, en la cual comparamos la coloración de la piel con otras regiones del cuerpo y con el mismo abdomen, en la cual podemos encontrar estrías después de un embarazo o en otras situaciones, hematomas en el caso de alguna contusión, o pensando en el signo de Colen, que es un hematoma periumbilical que nos indicaría pancreatitis o una hemorragia intraabdominal, o también tendríamos el signo de Grey-Turner, que son hematomas en los flancos derechos e izquierdos que nos habla de hemorragias retroperitoneales o de una pancreatitis igual. También podríamos observar lesiones, ya sea abrasiones, quemaduras o lesiones abiertas, penetrantes o no de la cavidad abdominal. Otra cosa a valorar es la presencia del vello en el paciente, de acuerdo a su edad y género, así como también la presencia de cicatriz umbilical y otras cicatrices, ya sea por alguna lesión previa o alguna cirugía previa que nos indiquen alguna exacerbación de una patología que ya había tenido el paciente, alguna complicación de la misma, o incluso nos ayuda a descartar algunas patologías debido a que se retiraron algunos órganos o problemas que se resolvieron anteriormente. Otra situación a valorar es la circulación colateral, en la cual podemos ver una cabeza de medusa, hablando de este signo que es la cabeza de medusa, en la cual nos hablará de hipertensión portal. Si se presenta de manera supraumbilical, podremos pensar en una obstrucción de la vena hepática o una hipertensión portal, y si se presenta de manera infraumbilical, podremos pensar en una obstrucción de la vena cava inferior. Otra parte a inspeccionar en el abdomen es la respiración, en la cual podemos ver los movimientos de la respiración y se verán ligeramente más aumentados en las mujeres. Y también podríamos ver una ausencia de estos movimientos respiratorios en el caso de un abdomen agudo, hablando del signo de Winter. Y por último, en el abdomen también podremos valorar la diástasis, que es una separación de los rectos abdominales debido a una extensión abdominal, que se puede dar en el caso o posterior a un embarazo, posterior a una ascitis o también por ejercicios excesivos. Gracias. Ahora vamos a realizar la auscultación del paciente. Es importante realizar esta técnica antes de la palpación y de la percusión, ya que estas maniobras nos podrían alterar los movimientos intestinales. Ahora, para realizarlo vamos a poner el estetoscopio en el abdomen del paciente. Tenemos que revisar los ruidos intestinales, su característica y su frecuencia. Vamos a ir avanzando en sentido de las manecillas del reloj para poder abarcar todos los cuadrantes del abdomen. Entonces, un ruido peristáltico normal se va a escuchar como un chasquido o como un borboteo. Esto es debido a que el intestino es un órgano hueco,
Entonces también lo podríamos describir como un eco dentro de un tubo. Entonces, vamos a continuar escuchando. La frecuencia es de 5 a 34 normalmente y podríamos escuchar ruidos anormales. Y esto podría ser causado por alguna obstrucción, por inflamación peritoneal o incluso por algún soplo de alguna arteria abdominal. La auscultación nos va a dar información importante acerca de la motilidad del intestino. Entonces, cuando hay alguna afectación, podemos encontrar tres variantes de esto. Cuando los ruidos están disminuidos o hipoactivos, puede ser causado por el sueño, que es normal, también por efectos secundarios de algunos medicamentos o posterior a alguna cirugía abdominal. Ahora, cuando los ruidos están aumentados o decimos que están hiperactivos, podría ser causado porque la persona acaba de comer e incluso estos ruidos se pueden escuchar sin ayuda del estetoscopio, o también nos puede indicar cuando hay algún tipo de enfermedad intestinal como diarrea. Hay una tercera afectación donde los ruidos abdominales son completamente nulos. Esta afectación se llama ilio. Lo que va a provocar es que el líquido, el contenido intestinal y los gases se queden estancados en el intestino y pueden causar complicaciones como una ruptura del peritoneo y complicar al paciente. Esto puede ser causado por diferentes tipos de enfermedades. Ahora vamos a hacer la palpación. Antes de empezar, me gustaría recordar que la palpación se debe hacer después de la inspección y de la auscultación para no alterar los ruidos peristálticos. Lo primero que es importante es que el paciente tenga el abdomen descubierto y que le expliquemos a nuestro paciente lo que vamos a hacer. Entonces ahora voy a palpar su abdomen y si siente dolor me puede decir. Entonces vamos a recordar que hay dos tipos de palpaciones de abdomen, la palpación superficial y la palpación profunda. No es necesario siempre hacer las dos, sin embargo es recomendado hacer los dos tipos de palpaciones para lograr identificar mejor si hay algún crecimiento anormal de un órgano abdominal. O si otro objetivo de la palpación es identificar si hay algún signo de abdomen agudo. En especial estamos enfocados a buscar abdomen en tabla, que encontraríamos un abdomen muy rígido, con mucho dolor y con hipersensibilidad a la palpación. Entonces lo primero es que voy a hacer una hipersensibilidad, un ligero toque y ver si el paciente no tiene como alguna posición antiálgica al momento de hacer la hipersensibilidad. Si el paciente tuviera hipersensibilidad, entonces nosotros ya podemos interpretar que ese paciente podría tener algún signo de abdomen agudo. Entonces, la palpación superficial lo voy a hacer de manera gentil, únicamente sobre el abdomen, sin mucha profundidad. No importa dónde empieces a hacer la palpación, siempre y cuando abarques todos los cuadrantes abdominales, está bien. Esa es una técnica. Otra manera de hacer la palpación superficial es únicamente haciendo unos ligeros toquecitos y después podemos hacer la palpación profunda. En la palpación profunda tienes que ejercer un poco más de presión sobre el abdomen, abarcando todos los cuadrantes abdominales, y el objetivo es identificar si hay algún crecimiento o algún signo de abdomen agudo. Dentro de la exploración física, la percusión abdominal va a ser una técnica que nos ayuda a diferenciar las distintas estructuras que forman parte de la cavidad abdominal. De nuevo, posicionados a la derecha del paciente, podemos comenzar en un sentido cefalocaudal que recorra todos los cuadrantes de la cavidad abdominal. Podremos encontrar sonidos timpánicos en el tracto del colon, en asas de intestino delgado, y tendremos que ir desde el apéndice sifoides, percutiendo cada uno de los cuadrantes abdominales, teniendo en cuenta las estructuras anatómicas que hay en cada uno de ellos. Las dos vísceras sólidas que exploraremos a la percusión serán el vaso y el hígado. Ahora, las estructuras dentro de la caja torácica podrían encubrir el borde hepático, por lo cual la percusión se comenzará desde el flanco derecho hacia arriba, diferenciando el timpanismo hasta encontrar el sonido mate.
Aquí comienza el borde del hígado, por lo cual comenzaremos a dibujar con la percusión el borde hepático. Cabe destacar que procesos como consolidaciones pulmonares o aire dentro del ángulo hepatocólico pueden también enmascarar el tamaño real del hígado. La percusión esplénica normalmente es de naturaleza timpánica. Para realizar el procedimiento, primero tendremos que delimitar línea media axilar, línea anterior axilar y el espacio de Traube, que está delimitado por la silueta mate cardíaca y el reborde costal inferior izquierdo. Entonces, comenzamos a percutir escuchando sonidos timpánicos. Si no hay presencia de esplenomegalia, el sonido siempre será timpánico. Cuando se sospecha de un caso de ascitis, el líquido tiende a descender desde la parte anterior del abdomen hacia la posterior por mera gravedad. Es decir, para explorar un caso de ascitis, tendremos que definir los límites del sonido timpánico desde el epigastrio hacia la periferia. En este caso, el sonido es timpánico porque no existe ascitis. En el caso de existir líquido dentro de la cavidad abdominal, existiría una línea de sonido mate. Estos bordes que se delimitan a la percusión deben de ser confirmados con el paciente lateralizado, porque como ya habíamos mencionado, el líquido tiende a descender conforme la posición del paciente. Las diversas partes que componen a la exploración física podrán integrarse con la clínica del paciente y con diversas maniobras en función de obtener un diagnóstico más acertado o una impresión diagnóstica más acertada. Es el caso, por ejemplo, del signo del rebote, en el que a la palpación profunda, con las dos manos, si es positivo, el paciente sentirá dolor una vez que se retira la palpación. Esto nos habla de una irritación peritoneal. Otro de los signos que pueden integrarse a la clínica del paciente es el signo de Murphy. Este se explora delimitando el borde costal derecho, donde se hace presión mientras se le pide al paciente que inspire. Si el signo de Murphy es positivo, el paciente cortará la inspiración debido al dolor. Esto se traduciría a una colecistitis aguda. De la misma manera está el signo de Corbusier, en el cual la vesícula es palpable, pero de manera asintomática, es decir, no produce dolor. Esto nos hablaría de una obstrucción maligna, es decir, un tumor periampular. Cuando se desea explorar la posibilidad de apendicitis, existen diversas maniobras que podemos realizar para integrarlas a la clínica del paciente. La primera de ellas es localizar el punto de McBurney. Desde la cresta ilíaca hacia el ombligo se trazará una línea imaginaria, donde el primer tercio haremos presión profunda. Si es positivo, el paciente referirá dolor intenso. Ese sería un McBurney positivo. De la misma manera tenemos el signo de Robson, donde haciendo presión en la fosa ilíaca izquierda, el paciente referirá dolor en la fosa ilíaca derecha. También podemos explorar el signo del psoas, en el cual pediremos al paciente que flexione la rodilla en 90 grados y opondremos resistencia. El paciente empujará nuestra mano y referirá dolor a la resistencia en la fosa ilíaca derecha si es positivo. Una maniobra similar a la anterior es el signo del obturador, en el cual flexionaremos la extremidad inferior del paciente a 90 grados y haremos una rotación interna. Si el signo del obturador es positivo, el paciente referirá dolor en la fosa ilíaca derecha. Existe también una maniobra que nos permite explorar la posibilidad de obstrucción ureteral a pesar de que los riñones son estructuras retroperitoneales. Este es el signo de Giordano, en el cual con la mano izquierda protegemos el costado del paciente, le pedimos que inspire y damos un golpe leve
en la zona. Si el signo es positivo, el paciente referirá un dolor extremadamente intenso.